Entonces vamos a hacer este ejercicio, vuelvo, repito, del panadero en la primera máquina. Entonces vamos al archivo original de Excel. Entonces recuerden, vamos a trabajar con los panes que produce el panadero A con la máquina 1. ¿Sí? O sea, vamos a trabajar con todos estos datos. Bien. Como dije, el primer paso era encontrar el peso mínimo, en este caso, de los panes. Ese peso mínimo, repasemos, lo podemos encontrar utilizando la función min, y nos dice que el peso mínimo del pan era 196.3. Ese pan, primero que todo, les aclaro, no cumple con la especificación. La especificación es de 200. Ese pan, digamos que es un producto irregular, un producto defectuoso como pan. Pero bien, eso pues no, eso es simplemente pues cultura general. El peso máximo la calculamos con la función más A7 A46 y encontramos que el pan que tiene mayor peso es de 212 gramos. El tamaño en la muestra, le estoy recordando ahí que lo podemos encontrar con la función contar. Tenemos 40 observaciones. Con 40 observaciones vamos a ver que el número de intervalos recomendados es 6. Vamos a usar ese número recomendado. Vamos a trabajar con 6 intervalos. ¿Sí? Bien. El recorrido. Entonces ya sabemos que el recorrido es la diferencia entre el pan de mayor peso, que es 212, y el pan de menor peso, que es de 196.3. Bien. Ya sabemos que dijimos que era 6 intervalos. Vamos a calcular otra vez la amplitud exacta para que lo tengamos presente. ¿Cómo se calcula la amplitud exacta? La amplitud exacta nos dice, señora. ¿Me recuerdas, por favor, por qué 6 intervalos? Ya vamos a mirar. Porque para 40 observaciones vamos a usar la recomendación que nos da el archivo. El archivo nos dice que para 6 intervalos, para un tamaño muestral entre 33 y 65 observaciones. ¿Sí? Nos dieron 40 observaciones. Entonces vamos a trabajar esta vez la recomendación. Vamos a trabajar 6 intervalos. Es por eso. Porque para ese número de observaciones que eran 40, se recomienda 6. Muy bien. Bien, por aquí estoy haciendo una cosita que mientras necesito para... Ya. Listo. Bien, sigamos pues donde íbamos. Entonces vamos a trabajar 6. Entonces vuelvo, repito, ¿cómo se calcula esta amplitud exacta? Esta amplitud exacta es el recorrido sobre el número de intervalos. Como pueden ver ustedes, ese número no nos ayuda para construir intervalos. ¿Por qué no nos ayuda? Porque es un número que tiene muchos decimales.
Entonces, ahí es donde tenemos que definir con qué amplitud es que queremos construir los intervalos y que sea un número fácil. Ese número tiene que ser mayor que ese. ¿Qué número podemos trabajar? Estos son 2.61 gramos para que lo tengan presente. ¿Con qué amplitud? Un número. Piensen en un número mayor que ese. Profe, Y que sea fácil de leer. ¿Eh? Profe, 10. 10. 10 queda muy grande. El 3 Bien, o el uno 5. podría hablar O el de 10, 5. pero le El cuento que 5. de 10. El 5, El El no. 5. Bien, 5 en este caso, les cuento también que queda muy bien. Bien, vamos a hacer 5 y después Entonces van el a ver qué 3, pasa con no. el 5. Espera, yo les voy a hacer el 5, les voy a hacer el caso con el 5. Nos vamos a hacer el 5 para que ustedes vean qué pasa con el 5. A veces uno sí quiere el 5 porque de 5 en 5 se ve muy bonito. Pero miremos qué pasa. ¿Qué tendríamos que hacer con el 5? Muy bien. Ahora, este valor realmente no es un número muy fácil de leer. Si yo le coloco 196.3, mis intervalos quedarían de la siguiente manera. De 196.3 a 201. De 201 a 206.3. Miren que ese 196.3 no ayuda mucho a que los intervalos sean fáciles de leer. Entonces recuerden que tengo que definir un límite mínimo deseado, un número fácil de leer y que sea menor que 196. ¿Cuál podemos escoger? El 1. Escójanlo. El 1. Muy bien. Yo le Profe, hago el caso. El 1. 190. Muy bien. Espere, pues yo hago el caso del 1. Si empiezo con el 1, ¿dónde meto una observación 196 acá? No cabe. No No cabe. existe. Estaría por fuera. Bien. Me dijeron otro número. ¿Cuál? 190. 190. En 190 se ve muy bonito, pero le voy a decir un dato. Este intervalo no tiene ninguna observación. O sea que descarte ese intervalo. ¿Por qué no tiene ninguna observación? Porque la menor da ¿cuánto? 196. Bien, supongamos que hubiera sido 190 y 95. Yo sé que acá tengo por lo menos una observación. Esta. Por ahora. Pero también tenemos otro problema. Y es que en el intervalo de 215 a 220 no tengo información. O sea que inicialmente empezaríamos a tener valores solamente en estos 4 intervalos. Entonces, ¿qué pasamos? De 6 intervalos a tener solamente 4. Vuelvo y repito por qué. Porque recuerde que el peso mínimo es 196. ¿Dónde califica ese 196? En este intervalo. Y el peso máximo es 212. ¿Dónde califica ese 212? En este intervalo. Luego, muchachos, no nos sirve colocar 190 ni 5. ¿Me entendieron? Estos valores hacen muy grandes los intervalos. Entonces, muchachos, aunque no lo queramos, vamos a tener que descartar ese 5 y vamos a tenernos que contentar con una amplitud más pequeña, la de 3. Y no puedo empezar desde 190,
por dos razones fundamentales. Ya les voy a decir cuál es la razón fundamental, por qué no podemos empezar en 190. Primero, porque en este intervalo no tengo observaciones. Miren que la observación mínima sería 196.3 e inclusive acá tampoco tendría observaciones. ¿Por qué? Porque el peso mínimo es 196.3. Luego apenas empezaría a contar desde acá. Y tenemos otro hecho más grave todavía. Es que la observación máxima tampoco estaría acá. Entonces, miren que la mezcla entre la amplitud deseada y el límite mínimo tiene que ser una mezcla que me permita tener todos los valores tabulados. Luego, chicos, acá tocó poner 195 y con eso sí nos garantizamos lo siguiente. La menor observación está acá. Sí. Y la mayor observación, 212, ¿está en el último intervalo? Sí. O sea que esta mezcla de amplitud deseada y límite mínimo deseado tiene que cumplir un requisito fundamental. Y es que en el primer intervalo que construyamos esté la menor observación. Y en el último intervalo que construyamos está la máxima observación. O sea, pues que por eso es que a veces la gente le da duro ese concepto del valor de la amplitud deseada y el límite mínimo deseado. Vuelvo, repito. Vuelvo y me meto otra vez acá. Tenemos que definir estos dos valores de tal manera que en el primer intervalo tengamos por lo menos la mínima observación y en el último intervalo tengamos por lo menos la máxima observación. O sea que la mezcla acá que se nos acomoda es 3 y 195. Vuelvo, repito, el 5 no nos sirve. ¿Por qué? Porque los intervalos llegarían hasta acá. Si yo pongo 5, miren que la última observación sería acá. Sería la opción de trabajar con 4 intervalos. Que alguien me puede decir, profe, ¿pero se puede trabajar con 4 intervalos? Sí, se puede trabajar con 4 intervalos, sí. Pero recuerden que tampoco para 4 intervalos se recomiendan más. Entonces, estamos haciendo más caso al calcular cuántos panes tienen el peso entre 195 y 198. Tengo que contar cuántos panes cumplen con ese requisito. Para eso vamos a recordar la rutina que tiene Excel que nos permite tabular, que se llama el histograma. Entonces les voy a compartir acá cómo vamos a ingresar esa rutina del histograma. Acá está, ahí está la foto. Para la rutina del histograma, primero nos va a preguntar dónde están las observaciones. Las observaciones van a estar desde la A6 hasta la A46. Yo estoy rayando esto, ya. Muy bien.
A6, A46. No voy a rayar eso. Muy bien, y si borro, empiezo a borrar peor. Listo. Entonces, el primer dato es desde la A6 hasta la 46. Aquí están los datos. La segunda, ¿dónde están los límites superiores de los intervalos? Los construimos desde la J19 a la J25. La tercera pregunta que nos están haciendo es, ¿incluimos rótulos? Sí, en ambos. Ahorita se los muestro. La cuarta pregunta es, ¿dónde quiere usted los resultados? Los resultados los voy a expresar acá, en M1. Y quinto, solamente necesito que me tabule. O sea, que necesito apenas esto. Eso lo vamos a hacer en el archivo de Excel. Ojo, recuerden que esto no se lo muestra la pantalla. Eso va a ser transparente para ustedes. Vamos a hacer eso. Vamos a tabular los datos. Bien. Lo que nos está preguntando acá, primera pregunta, ¿dónde están los datos? Le vamos a decir al computador que están acá, en la columna A, desde la fila 6 hasta la fila 46. Lo segundo, ¿dónde están los límites superiores con que va a tabular? Estos datos son los que vamos a ingresar como clases. Tercero, ¿incluimos títulos? Sí, aquí incluimos título. Y aquí vamos a también incluir el título. Se me olvidaba, acá también incluimos el título. Tercera pregunta, rótulo, sí. ¿Dónde nos va a sacar los resultados? Vamos a decir que nos lo saque acá, en M1. Veamos pues si hagamos todo ese proceso. Entonces le decimos histograma, los datos. ¿Dónde están las clases? M1 y listo. Bien, ya me dan los resultados. ¿Qué me está diciendo acá la tabulación? Que entre 195 gramos y 198 gramos incluidos, encontramos un pan fabricado por el panadero entre 198. A ese 198 no se incluye. El 198 ya está incluido en el primero. Entre 198 gramos y 201 encontramos 5 panes. Entre 201 y 204 encontramos 6 panes. Entre 204 y 207 encontramos 4 panes. Entre 207 y 210 encontramos 9 panes. Y entre 210 y 213 encontramos 5 panes. Ya tengo tabulados los datos. Ya puedo ir tranquilo al archivo de Excel donde nos va a calcular las medidas. Entonces, vamos al archivo de Excel que tenemos para las medidas. Recuerden que no vamos a hacer 4 intervalos, ni tampoco vamos a hacer 5 intervalos en esta oportunidad. Vamos a hacer ¿cuántos intervalos? 6. 6 intervalos. La pregunta que nos hace, acuérdense, solamente se ingresan números en las celdas de color gris. Primer pregunta,
¿Cuál es la observación mínima? Entonces acá ingresamos 196.3. Es el pan que tuvo mayor peso, 212. Automáticamente, acá tenemos el recorrido y lo vamos a interpretar acá. 15.7 gramos. ¿Qué es? ¿Cómo lo interpretamos? Es la diferencia entre el pan de mayor peso y el pan de menor peso. Repito esa parte importante. 15.7 gramos es la diferencia entre el pan de mayor peso y el pan de menor peso. Ahí, como ustedes pueden ver, nos calculó la amplitud exacta. ¿Qué dijimos? ¿Cuál es nuestra amplitud recomendada? 3. ¿Y cuál es el límite inicial recomendado inferior? Dijimos que 195. Ahí tenemos los intervalos ya construidos. Lo único que tenemos que hacer adicionalmente aquí, y muy importante, es ingresar los valores de la frecuencia absoluta. Vimos que encontramos un pan entre 195 y 198 gramos. Encontramos 5 panes entre 198 y 201 gramos. Encontramos 6 panes entre 201 y 204 gramos. 14 panes entre 204 y 207. 9 panes entre 207 y 210. Y 5 panes entre 210 y 213. Bien, inmediatamente ingresamos los panes, la frecuencia absoluta. Ya el programa nos da unos resultados. Veamos qué resultados tenemos del programa. Vamos a escribirlos acá y los vamos a buscar. Recuerda que automáticamente, después de la frecuencia absoluta, obtenemos las siguientes medidas. Obtenemos las siguientes medidas. Las siguientes medidas. Nos da la media aritmética. Ya tenemos la media aritmética. Ya tenemos las varianzas y la desviación. Simplemente vamos a copiar ahí la desviación. Tenemos el coeficiente de variación. Lo coeficiente de asimetría. Y por último, ya también nos da el coeficiente de kurtosis. Veamos los resultados que nos da el programa de esas variables, de esas medidas. Veamos. Veamos las medidas. Nos está dando una media muestral. La media
nos dio 205.5. ¿Cuánto nos dio la desviación? 3.84. ¿Cuánto nos dio el coeficiente de variación? 1.87%. Recuerden que en producción es muy importante que sea bastante homogénea la producción. Luego, en el coeficiente de variación de la producción siempre esperamos valores muy, pero muy pequeños. ¿Sí? En producción es muy importante eso. Bien, veamos cuánto nos dio el coeficiente de asimetría. Menos 0.28. Y el coeficiente de kurtosis nos dio menos 0.62. Vamos a interpretar esos valores que ya tenemos hallados en el problema. Vamos a hacerlo. Yo que ¿para dónde me fui? Listo. Bien. Veamos entonces las medidas y las vamos a interpretar. Dijimos que el promedio nos dio 200.5 gramos. Entonces, ¿cómo interpretamos? Recuerden que estamos hablando aquí de peso. Entonces, estaríamos diciendo que el peso promedio de los panes producidos por el panadero A en la máquina 1, es de 200.5 gramos por pan. Entonces podemos decir, el peso promedio de los panes producidos por el panadero A en la máquina 1 es de 200.5 gramos por pan. La desviación, simplemente les recuerdo que no se interpreta, pero sí está en las mismas unidades de la media. O sea que en este caso, esa desviación está expresada en gramos. El coeficiente de variación. ¿Qué podemos concluir del coeficiente de variación? Es de 1.87. ¿Cómo es la producción? ¿Homogénea o heterogénea? ¿Qué me dicen? El peso de los panes. Sí. Soy todo oídos. ¿Cómo es el peso de los panes? ¿Homogéneo o heterogéneo? Homogéneo. Es homogéneo. Muy importante. En producción es muy importante la homogeneidad. El peso de los panes es homogéneo. Recuerda que cuando es homogénea, la media aritmética es la medida elegida. Es la elegida como resumen de la información. En promedio están cumpliendo. En promedio están cumpliendo. Hay unos descachados. Muy bien. Veamos el coeficiente de asimetría. ¿Cuánto nos dio el coeficiente de asimetría? Menos 0.28. Ese coeficiente de asimetría que nos está indicando sobre la curva de los pesos de los panes. Entonces nos está diciendo que la curva de los pesos de los panes
En este caso es asimétrica. ¿Asimétrica a la derecha o a la izquierda? Izquierda. Derecha. A la izquierda. A la izquierda. Ah, sí, es Izquierda, negativo. porque es negativo. Muy bien. Ahora, ¿cómo estamos en kurtosis? Nos da menos 0.62. Entonces, en este caso decimos que la curva de los pesos o de los panes, pues, es platicúrtica. Muy bien, platicúrtica. Eso quiere decir que hay bajo volumen de observaciones alrededor, en este caso, de la medida de tendencia central elegida, alrededor de la, en este caso, alrededor de la media, porque fue la elegida. Entonces, decimos entonces que en kurtosis, la curva de los panes es platicúrtica. Quiere decir que hay un bajo volumen de observaciones, una baja concentración de observaciones alrededor de la media, una baja concentración de observaciones alrededor de la media, un bajo volumen de observaciones alrededor de la media. Muy bien, veamos que para la mediana, que vimos la clase pasada, que para el cálculo de la mediana y la moda necesitamos ayudarle al computador. Entonces, recuerden que para la mediana y la moda necesitamos ayudarle al computador. Lo que sí nos queda claro es que siempre que estamos trabajando intervalos, tenemos la siguiente fortuna. Primero, que los datos ya están ordenados. Sí. Como construimos los intervalos, siempre los datos están ordenados de menor a mayor. O sea que este paso ya lo hacemos. Y en intervalos no nos preocupamos si las observaciones son par o impar. Eso no nos preocupamos. ¿Por qué? Porque realmente el cálculo de la media, mediana y moda, esto es muy importante, el cálculo de la media, mediana y moda en intervalos son valores estimados. Son valores estimados. Eso quiere decir que son valores aproximados. Entonces, son valores estimados, valores aproximados, ¿sí? Por esa agrupación de intervalos, simplemente vamos a lograr que los valores encontrados de la media, mediana y moda son unos valores estimados, o sea, en otras palabras, unos valores aproximados. Entonces, por eso es que no nos preocupa que las observaciones son par o impar, porque de todas maneras tenemos que estimar por medio de una fórmula esa situación. Muy bien, veamos entonces cómo vamos a calcular la mediana y la moda en este ejercicio. Muy bien, vamos. Y no me lo trajo. Listo. Ahora sí. Bien, veamos qué fácil. El puesto de la mitad, si tenemos 40 observaciones, el puesto que tenemos que ubicar es el pan del puesto 20. Recuerden una cosa importante. Ese puesto lo vamos a
localizar en la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Ese puesto lo tenemos que ubicar acá. Entonces, repasemos. Hasta acá llevamos un pan. Hasta ahí van acumulados 6 panes. Acá 12. El puesto 20 nos indica que el intervalo de la mediana estaría en esta fila. Estaría en esta fila. Bien. Las respuestas que nos pide la mediana tiene relación con esta fila. Veamos la primera pregunta que nos hace el cálculo de la mediana. Nos dice, límite inferior del intervalo donde cae la mediana. Voy a limpiar todo esto porque esto es todo nuevo. Límite inferior del intervalo donde cae la mediana. Sabemos que la mediana cae en este intervalo. El límite inferior corresponde a este 204 gramos. Entonces pongámosle aquí 204 gramos. Ahora, frecuencia absoluta acumulada, intervalo anterior. En este caso, nos está preguntando por una frecuencia absoluta acumulada y el intervalo anterior. O sea que tenemos que meter este valor de 12. Eso es lo que nos pregunta acá, 12. Y por último, nos pide cuál es la frecuencia absoluta del intervalo donde cae. Nos está preguntando por este 14. Ingresamos ese 14. Y nos dio que la mediana es de 205.714. Ese es el valor de la mediana. Ahora veamos la moda. La moda nos dice que la mayor frecuencia absoluta que encontró es 14. Veamos a qué intervalo está ese 14. Y curiosamente y conciencialmente, porque a veces pasa esto, la moda está en el mismo intervalo de la mediana. Y entonces nos va a hacer preguntas sobre este intervalo. Entonces tengamos presente este mismo intervalo para las preguntas que nos hace para la moda. Para la moda, ¿qué necesitamos? Hombre, que el límite inferior, 204. Nos pregunta frecuencia absoluta del intervalo anterior. Ojo, nos están preguntando por la frecuencia absoluta intervalo anterior. Nos está preguntando por este 6. Ese es el dato que tenemos que ingresar acá. 6. Y la última pregunta es frecuencia absoluta del intervalo posterior. Nos está preguntando por la frecuencia absoluta del intervalo posterior. Nos está preguntando por este. Entonces, metamos el 9 acá. 9. Bien. Acá les muestro la fórmula. En esa fórmula, que es el cálculo de la mediana, utiliza todo eso que preguntamos, más otros datos como la amplitud, para que sepan. O sea, ahí está expresada en la fórmula cómo se calcula la mediana para intervalos. Vuelvo y digo, toma todos los datos que tenemos, más inclusive la amplitud. Y en la moda también utiliza todos los datos que ingresamos en la fórmula, más la amplitud. Eso es lo que
tiene en cuenta la moda. Veamos entonces cómo interpretamos la mediana y cómo interpretamos la moda. ¿Cómo interpretamos la moda? Veamos cada uno de ellos. Hablemos pues de la mediana. Mediana. Recuerden que la mediana nos dio 205.714 gramos. Valor estimado, ¿no? Entonces decimos, el 50% de los pesos de los panes elaborados, ya sabemos que es por el panadero A en la máquina 1, el 50% de los pesos de los panes elaborados por el panadero A en la máquina 1 es de 200.5, 714 gramos o menos. Y el otro 50% de los pesos de los panes es de 205.714 gramos o más. Listo. Entonces, el 50% de los pesos de los panes elaborados por el panadero A en la máquina 1 es de 205.714 gramos o menos. Y el otro 50% de los pesos de los panes, ya sabemos que es del panadero A en la máquina 1, es de 205.700 gramos o más. Ahora hablemos de la moda. Moda. La moda nos dio 205.8 gramos. Entonces aquí podemos decir que el peso más frecuente de los panes, digamos que se estimó en 205.8 gramos. Entonces tenemos el peso más frecuente de los panes se estimó en 205.8 gramos. También podemos decir que el peso más común de los panes se estimó en 205.8 gramos. Recuerden que las palabras que se pueden utilizar es frecuente, más común o el peso que más se repite. ¿Sí? Todas esas palabras nos sirven para la interpretación de la moda. Ahora veamos el tema de los cuartiles. Recuerden que los cuartiles, el tema de los cuartiles, en el tema de los cuartiles trabajamos muy similar a la mediana. Muy similar a la mediana. Entonces vamos a trabajar los cuartiles.
Dijimos que los cuartiles los vamos a trabajar muy parecido. Nos hacen inclusive preguntas muy similares a la mediana. Veamos los cuartiles y obviamente y el diagrama de caja y bigote. Muy bien. Entonces, veamos cómo vamos a calcular los cuartiles. Muy bien. Veamos entonces aquí más abajito. Nos dice que para el cuartil 1 tenemos que ubicar la observación número 10. Vamos a ubicar la observación número 10. Recuerden que la observación número 10, igual que la mediana, nos fijamos en la frecuencia absoluta acumulada. Y la observación 10 va a estar en todo este intervalo. Vamos a ponerle otro color diferente. Vamos a trabajar este color. Bien. Primero que nos va a preguntar el cuartil, nos va a preguntar por el límite inferior, nos va a preguntar por este 201. Nos va a preguntar por este 201. Ese es el primer valor que nos va a preguntar el cuartil. ¿Cuál es el límite inferior donde cae el cuartil? Vamos a llenar ese 201. La segunda pregunta que me va a hacer el cuartil 1 va a ser este 6. Esa es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior. Y la tercera pregunta que me va a hacer para llenar el cuartil 1 va a ser este 6. Esa es la frecuencia absoluta del intervalo donde cae el cuartil. O sea que acá me estoy adelantando a las preguntas. 201 va a ser el límite inferior. Este 6 es la frecuencia absoluta acumulada de intervalo anterior. Y este 6 es la frecuencia absoluta. Vamos a llenar esos valores. 201, 6 y 6. Y ya tenemos que el primer cuartil estimado da 203 gramos. Veamos en qué puesto está el cuartil 3. Acá nos dice que es el puesto 30. Veamos nuevamente el puesto 30 dentro de la frecuencia acumulada. El puesto 30, dentro de la frecuencia absoluta acumulada, el puesto 30 nos indica que sería en este intervalo. En este intervalo. ¿Qué nos va a preguntar? Lo mismo que en el anterior. ¿Cuál es el límite inferior de ese intervalo? Vamos a ingresar este 207. ¿Qué otra pregunta me va a decir? ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior? O sea que tenemos que ingresar este valor de 26. 26. Y la tercera pregunta que nos va a hacer es, ¿cuánto es la frecuencia del intervalo donde cae? O sea que nos va a preguntar por este 9.
Ya tenemos. La pregunta que nos van a hacer es, este 207, este 26 y este 9. Vamos a llenar esos valores con eso. ¿Cuál es el límite inferior donde cae ese tercer cuartil? Ya sabemos, 207. ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior? 26. ¿Y cuál es la frecuencia absoluta del intervalo donde cae? 9. Tengamos presente los valores del cuartil. Nos da 203. La mediana nos dio 200, 714. Y el cuartil 3 nos da 208,33. Muy bien. Vamos a interpretar los cuartiles. Repasemos un poquitico eso, la interpretación de los cuartiles. Hablemos del cuartil 1, que nos dio 203 gramos. Diríamos que el 25% de los panes, para no alargar mucho la interpretación, el 25% de los panes producidos por el panadero A en la máquina 1, el 25% de los panes tienen un peso de 203 gramos o menos. Y lo importante es que nos tenemos que recordar que aquí empezamos con el 25 y después decimos, y el otro 75% de los panes tienen un peso de 203 gramos o más. Entonces, el 25% de los panes tienen un peso de 203 gramos o menos y el otro 75% de los panes tienen un peso de 203 gramos o más. Muy bien. Miren que el cuartil 2, que es la mediana, cumple el requisito de que es mayor que el cuartil 1. Pero a su vez es menor que el cuartil 3. Recuerde que eso es importante chequear eso. Que este valor es menor o igual a la mediana y este a su vez menor o igual que el cuartil 3. Ahora miremos cómo interpretamos el cuartil 3. Recordemos que acá cambian los porcentajes. Decimos el 75% de los panes tienen un peso de 208,33 gramos o menos. Y el otro, recuerde que acá 25. Y el otro 25% de los panes tienen un peso de 208,33 gramos o más. Esas son las interpretaciones de los cuartiles. Ahora veamos
¿Qué datos nos dieron o qué datos nos suministra el programa para el diagrama de caja y bigote? Veamos los datos que nos da el programa. Miren que el programa acá nos dice que el límite inferior de observaciones extremas es 195 y el límite superior 216.333. Veamos cómo queda el diagrama de caja y bigote acá y qué conclusión sacamos. Muy bien. Entonces, recordemos que para el diagrama de caja y bigote empezamos con la caja. Acá sería 203 gramos. El cuartil 3 es 208.333. ¿Qué nos está diciendo acá? Que el 50% de los panes tendrían un peso entre esos dos valores. Recuerde que esto es gramos. Bien, el límite inferior nos está diciendo que basta 195 gramos. Y el límite superior se fue hasta 216.3333 gramos. Ahora la pregunta que tenemos que hacer es, obviamente, hay observaciones extremas. Hay observaciones extremas. Miremos, simplemente recordemos cuál fue el peso mínimo. ¿Cuál fue el peso mínimo y el peso máximo? Ese dato lo tenemos acá arriba. El peso mínimo 196.3 y el peso máximo 212. Tengamos presente siempre ese mínimo y máximo para ubicarlos inicialmente en el diagrama de caja y bigote. Entonces vamos a ubicarlos en el diagrama de caja y bigote. El peso mínimo, vimos que era 196.3 gramos. Eso está dentro del bigote a este lado. Y el peso máximo, vimos que era 212. Eso está también dentro del bigote. Entonces, a la pregunta, ¿hay observaciones extremas? ¿Cuál sería la respuesta? No. 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 Todos los pesos o todos los panes, digamos, todos los pesos de los panes están incluidos o están dentro del diagrama de caja y bigote. O sea que el panadero no ha hecho ningún pan
fuera de lo normal, ¿sí? Muy bien. Entonces, esa sería la última conclusión del ejercicio. No tenemos observaciones extremas, ¿sí? Y con eso termino esta